Estimados alumnos del Instituto Superior Santo Domingo, nuevamente nos convoca una clase grabada hacia ustedes para aclarar algunos temas. En esta materia, Sistemas de Información Administrativas 2, CIA 2, y la clase 2, como vemos aquí en el pizarrón. Vamos a aprovechar para tocar algunos temas que generan alguna complejidad y que hay, en función de algunas consultas que he recibido por la plataforma, los he seleccionado para aclarárselos hoy. No obstante, ustedes saben que tienen a disposición todos los medios de comunicación con el instituto, el teléfono, el chat, la propia plataforma para hacer las consultas. A lo mejor de acá les surgen nuevas consultas y ustedes pueden hacérmelas por teléfono, ningún problema. Ya saben cuáles son los horarios de tutoría, incluso de coordinación en este caso. Y lo vamos a relacionar con los temas que habíamos visto en la clase pasada, que era la clase número 1. Habíamos ahí hablado un poco de la contabilidad, habíamos hablado de algunos del patrimonio, algunos conceptos, algunos principios básicos de la contabilidad y habíamos llegado hasta la cuenta. Entonces nosotros ahora vamos a retomar ese principio de cuenta. Habíamos hecho una T, ¿recuerdan? Y teníamos cómo se generaba la cuenta. Entonces nos vamos a aprovechar acá y habíamos las cuentas. ¿Por qué? Porque en realidad teníamos este esquemita donde un sistema de información contable se conformaba de esta forma. Con los comprobantes, con el libro diario, pero dijimos que los datos de los comprobantes no pasan directamente al libro diario como era tiempos atrás. Ahora, gracias a la informática, a las computadoras, esto pasa hacia una cuenta que es una base de datos, vendría a ser el tema, como en informática se denomina base de datos. Ahí generamos en cada cuenta es una base de datos dentro de un complejo de base de datos, ¿no? Incluso después se busca la información pertinente cada vez que hace falta. Buscamos los datos, transformamos en la información. En el caso contable, entonces pasamos por la cuenta, es como un bypass, y después vamos al libro diario. O sea que sería un poco al revés el proceso de transformación. Pasamos al libro diario, además que el libro diario es una cuestión legal lo que debemos hacer. Imprimirlo por cuestiones legales y guardarlo, ¿no es cierto?, el tiempo que requieren las leyes. Pero en realidad lo importante para la gestión, lo importante para la contabilidad es la cuenta o las cuentas o el plan de cuentas, según vamos a ver ahora, ¿no? O sea, vamos a completar la clase pasada. Decimos que va al diario y después a los informes contables que son de distintos usos. Vamos a ver eso, con eso vamos a finalizar la clase de hoy, ¿no? Es importante el tema de los comprobantes. Ustedes en Sistemas 1, en CIA 1, vieron algo de los comprobantes, los nombres, todo eso. Yo acá quisiera agregarle alguna cosa, una clasificación del punto de vista legal y sobre todo, ¿para qué nos sirve el comprobante? ¿De qué utilidad tenemos desde el punto de vista contable, ¿no? Los comprobantes pueden ser clasificados internos o externos. Es decir, interno, un comprobante es interno porque es generado por la organización. Externo es generado por otras organizaciones. La que es generado por nuestra organización, o sea, el interno, a su vez puede ser de uso interno, o sea, lo genera la organización y lo utiliza la propia organización, y de uso externo, que lo genera la organización y son utilizados fuera de la organización. De uso interno, por ejemplo, una nota de pedido es algo que se utiliza mucho porque, imaginemos una empresa, ¿no es cierto?, que tiene varios departamentos, entonces todos los departamentos, todas las áreas de la organización generan una nota de pedido para hacer las compras. O sea, cada vez que necesitan algo, no es que salen, van a la esquina y compran, sacan del bolsillo y compran una pila, por ejemplo. En realidad lo que hacen es hacer o una lapicera o cosas menores, ¿no es cierto? En realidad lo que se hace es una compra, un pedido de compra para que después el jefe de compra haga por cantidad y cosas así. Entonces, un poco esa es la idea. O sea, que desde el punto de vista de la administración es muy buena la nota de pedido. Ahora, desde el punto de vista de la contabilidad no, porque no genera asiento contable. En cambio, la orden de pago o el vale que están ahí sí son muy buenos desde el punto de vista contable. Porque imagínense la orden de pago que es, ordeno a la tesorería pagarle a mi proveedor. Una vez que pagamos ya no hay reclamo que valga, si nadie nos va a devolver, a lo mejor, o muy poco probable que nos devuelvan lo que se pagó de más. Entonces hay grandes controles que hacer y eso sí genera un asiento en la contabilidad que es la salida del dinero. Entonces hay algunos más importantes que otros, pero son todos necesarios, ¿no? De uso externo son los más conocidos, los que se generan, digamos, en el ámbito, ¿no es cierto?, de las actividades comerciales. Por ejemplo, remitos, facturas, recibos, cheques, los generamos nosotros y se los entregamos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a quien sea. A la inversa, los de uso externo los generan otras organizaciones y los recibimos nosotros, pueden ser de uso interno, remitos, facturas, recibos, sean los mismos que recién, pero al revés. O sea, los genera otra organización y los recibimos nosotros y con eso hacemos asientos contables, con eso gestionamos, hacemos todo lo que necesita una organización. Y externos de uso externo son menos, digamos, no son de tanto uso común. Por ejemplo, nota de venta o guía de correspondencia. Yo puse acá la guía de correspondencia para que tengamos una idea. Es externo porque lo genera otra organización. Pasa por nosotros,
firmamos algo, o sea, damos una conformidad y vuelve ese comprobante. El cartero, el ejemplo típico del cartero, nos entrega el sobre con la carta o una encomienda, nosotros firmamos la guía, ponemos el DNI y a veces el cartero, si no está muy seguro, pone el nombre, el color de la puerta, algún elemento para que después le recordar para decir si había entregado la carta o no. O sea, son todas cosas que tienen que tener porque es una cuestión muy compleja y muy delicada, ¿no es cierto? Bueno, pero es una cosa, digamos, no es de uso administrativo nuestro y no es pero son los comprobantes que existen, ¿no? Esto entonces, los más importantes son estos y algunos de los internos que genera asiento en la contabilidad. Y acá tengo uno. Ustedes vieron bastantes comprobantes en CIA, algunos son facturas, otros son, algunos son documentos, otros son comprobantes y otros son formularios. La diferencia es menor, o sea, el documento es el que tiene aspectos legales que cumplir, requisitos legales, en cambio el formulario no tiene requisitos legales a veces, pero sí tiene requisitos formales, forma. Y los comprobantes, la palabra propiamente comprobante, es el que comprueba operaciones contables, comprueba, de ahí viene la palabra, operaciones contables. Entonces, pero hay algunos de estos elementos que es las tres cosas a la vez. Por ejemplo, la factura, que es formulario, porque tiene una forma determinada. Es más, por la ley, ¿no es cierto?, la resolución técnica de la resolución de la AFIP, la 3419 y todo su modificatorio, y la 1415, la última que está vigente, tiene que tener una forma determinada, tiene medida, esto por qué, para aprovechar la hoja A4, bueno, hay todo, ¿no es cierto?, un tema que tiene que ver con el formulario. Pero ahora en esta materia a mí me interesa que rescatemos dos o tres cositas. Acá está la numeración de los campos que yo resalté de la factura. Esta factura tiene mucha importancia. Por ejemplo, el campo número 1, todo ese sector, son todos los datos, ahí hay muchos datos, muchísimos. Uno ve así y dice, pero tiene muchísimos datos. Son todos los datos que permiten identificar plenamente al emisor de ese comprobante, que en este caso es, dijimos, formulario, es documento porque tiene todas las obligaciones legales, la AFIP exige todo esto. Y además es un comprobante porque con esto generamos el asiento en la contabilidad. O sea, las tres cosas a la vez, ¿no es cierto? Hay otros que no. Segundo campo, datos que permiten identificar plenamente el comprobante o documento. En este caso dice factura, pero yo le puedo cambiar la palabra y poner nota de crédito, nota de débito, presupuesto, remito, y bueno, cumplen distintas funciones. Fíjense, simplemente cambiándole un elemento. Y después tenemos la fecha. La fecha es importantísima. Si un documento no tiene fecha cierta, entonces no puede ser exigible, no se puede registrar en la contabilidad, por eso es tan importante la fecha. Y la numeración correlativa, que es otro de los requisitos de la AFIP. Si yo tengo un comprobante, como en este caso, con fecha 8 del 8 y con la numeración 622, no puede aparecer un comprobante el día 9 del 8 con la numeración 621, 620. Obviamente es algo que no funciona, ¿no es cierto? Entonces, esos son los controles, por eso es tan importante este documento. Después todos los datos que identifican, ¿no es cierto?, en este caso el quit, el número de inscripciones, todo lo que tiene que ver con el emisor, que en realidad, por un buen diseño, esta no es la mejor factura, pero un buen diseño tendría que estar del otro lado, ¿no?, para identificar plenamente lo que tiene que ver. O sea que esto lo correríamos hacia el otro y tendríamos todos los datos ahí del contribuyente. El campo número 3 es el de la letra, donde va la letra, que a veces ustedes ven que es A, B, C, X, M, E, hay distintas letras. Bueno, esa letra no es caprichosa. Eso indica una relación entre el emisor y el receptor. No digo comprador y vendedor porque no sabemos, pero entre el emisor y el receptor de este documento comprobante. A, porque es un inscripto con otro inscripto, o sea, es un responsable inscripto que le vende a otro inscripto. B sería un responsable inscripto que le vende a un consumidor final. C son los monotributistas o los exentos que venden a distintas personas, no tienen relación, digamos, con la AFIP o tienen muy poca relación, se inscriben como, en un caso como monotributista, en otro caso como exento, que tienen mucho menos relación, ¿no? Por eso la letra va a surgir de la relación. Por eso cuando a veces uno está en un negocio nos preguntan, compramos cierta cantidad de alguna cosa, nos pregunta, ¿es consumidor final? Porque si no, si no fuese así, si fuésemos inscriptos, si un comerciante, tendríamos que decirle que somos comerciantes, darle el quit y tendría que facturarnos con A. Lo importante es que después se discrimina el IVA, por eso, ¿no es cierto? El número 4, que es lo que está aquí, permite identificar plenamente al receptor de este comprobante o documento. O sea, ahí va el nombre, dirección, razón social, denominación, igual que en el otro caso, nada más que a la inversa. Y si es un consumidor final, no hace falta todos estos datos, simplemente ponemos consumidor final y nada más. Lo que sí es cierto que también el consumidor final, cuando su compra supera 1.000 pesos, tiene que ser individualizado, esto por un requisito. Antes a lo mejor era muy poca la gente, ahora a raíz de que el límite quedó muy
disminuido, digamos, como el avance de la inflación y esas cosas, ha hecho que cualquier compra supere 1.000 pesos, entonces todo el mundo está prácticamente identificándose. El número 5 es el que detalla la operación, ahí va todo el detalle de la operación, en este caso que una venta es una factura de venta, es una venta de artículos, puede ser compra si fuese a la inversa, si fuese una nota de crédito dirá acá por qué, nota de crédito por devolución de mercadería, nota de crédito por rebaja, en fin, por lo que fuese. Y en este cuerpo se ponen todos los datos que identifican la operación. Después tenemos este cuerpo, el punto 6 es muy importante, que son los datos impositivos. O sea, acá es donde la AFIP controla, porque lógicamente tenemos que tener un subtotal. Fíjense que acá el subtotal tendría que haber estado arriba. En realidad esto es porque hay otros impuestos, ¿no es cierto? En este caso no hubo otro impuesto interno, por ejemplo, o algún IVA discriminado, entonces no se lo coloco. Tenemos que poner el subtotal, si hay otro impuesto, el subtotal nuevamente, el IVA y el total. Esto es lo importante para la AFIP, dijimos, pero un órgano de control, y para nosotros, porque acá vamos a generar el asiento de venta y el otro generar el asiento de compras. Entonces, fíjense qué importancia que tiene. Ya estamos generando asientos, registros en la contabilidad, ¿no? Bueno, el campo número 7 de uso libre. En realidad, por diseño sobró ese espacio y la mayoría lo utiliza para alguna cosa, para dar mensajes, por ejemplo, vuelva pronto, gracias por su compra, algo así, o para hacer promoción, en fin, lo usa el comerciante como quiere. Y el campo número 8, que son todos los datos que permiten identificar a la imprenta, el quid de la imprenta, la dirección de la imprenta, incluso el CAI, ¿no es cierto?, el Código de Autorización Impositiva, que la imprenta cuando va a imprimir facturas o comprobantes, digamos, para un contribuyente, ingresa a la AFIP, en la página de la AFIP, tiene que poner todos los datos de su cliente, el contribuyente, y entonces ahí si la AFIP la autoriza, lo podrá hacer, si no, no lo va a autorizar cuando no hayan completado todos los requisitos fiscales, ¿no? Bueno, este es el comprobante un poco, le digo, de acá se genera lo importante para nosotros es esto, que se genera el asiento contable y bueno, y además todos los controles que ocurre con esto. Volvemos. Dijimos los comprobantes, por eso era importante, todo este sistema contable generaba con los comprobantes. Después pasamos la cuenta, el diario y de ahí va su camino hacia los informes. Dijimos también que el nombre de la cuenta, se lo habíamos dicho en la clase pasada, acá iba el nombre de la cuenta, los débitos, los créditos, el debe y el haber, el saldo. Ya lo habíamos explicado en la clase pasada, ustedes tienen ahí suficientemente explicado, cualquier cosa los remito ahí. Pero vamos a ver la relación que hay entre las cuentas y la ecuación, la contabilidad, la ecuación contable. Nosotros decíamos que la ecuación contable dinámica surgía de la básica. Esta era la básica, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Después reemplazamos patrimonio neto por su igual. O sea, después que una empresa, un negocio comienza a funcionar, ya no es más patrimonio neto a secas, sino que es el capital al inicio, más o menos los resultados que se generan, o sea, más los ingresos y los egresos. Por eso después resultados los reemplazamos por su equivalente, más los ingresos menos los egresos. Y esa es la ecuación contable, dinámica. ¿Qué relación tiene esto con la cuenta que decíamos recién, que es la base de la registración contable? Es precisamente que acá la puse sola, simplemente sola para que no se distraigan, tengo lo mismo que recién, activo más el capital al inicio, más los egresos, y ahora digo, este egreso que estaba en este miembro restando, lo puedo pasar a otro miembro sumando, así tengo todo en positivo. Olvidémonos de la contabilidad, hablemos de matemática. Yo hago acá simplemente un pasaje matemático, esto que estaba restando acá lo paso sumando, y me quedó activo y egresos de un lado y del otro lado el pasivo, el capital al inicio y los ingresos. Y entonces, ahora sí lo relaciono con la cuenta, la T, no le puse el nombre obviamente acá porque sería para todas las cuentas igual. Tengo el debe y el haber, en el debe van a ir siempre, fíjense esto como si fuese el signo igual. La línea esta me separa y es como si fuese el signo igual, de hecho que es así, es una ecuación. Entonces tengo el activo más los egresos de un lado, y el pasivo más el capital más los ingresos del otro lado. Y el saldo, que dependerá, ¿no es cierto?, que es mayor, de qué lado es mayor. Lógicamente que cuando estoy hablando de toda una empresa tendrá que ser saldo deudor o el activo, porque no puede ser mayor el pasivo. En realidad si hay un pasivo mayor, la empresa, digamos, está en quiebra, liquidó todo, se fundió prácticamente, ¿no es cierto? Generalmente es el saldo deudor. Entonces yo digo, tenemos separado así la cosa. Y entonces, como regla general, si yo tengo para el activo y el egreso, recuerden lo que decíamos que estaba en la izquierda, para una cuenta de activo o de egreso, ¿cuáles eran las cuentas de activo? Caja, bancos, mercaderías,
deudores por venta, inversiones, todo lo que es activo, o alguna de egreso, por ejemplo, gasto de administración, papelería y útiles, gastos por impuestos o impuestos perdidos, gastos de imprenta, por ejemplo, publicidad, todo lo que es gasto, sueldos, aportes, cargas sociales, todo eso serían cuentas de egreso, ¿no es cierto? Y esas que van a tener, cualquiera de ellas, sea de activo o de egreso, va a tener un saldo inicial más todos los aumentos en el debe. O sea, cada vez que haya un aumento, es una regla esto mnemotécnica, cada vez que haya un aumento del activo va a ir en el debe. Cada vez que haya un aumento de gasto, o sea, más gastos, va a ir en el debe. Entonces, de ahí la famosa frase de la contabilidad que dice que las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. ¿Por qué se debitan? Porque va acá en el debe. Porque a veces uno piensa que es al revés. ¿Cómo voy a debitar, si siempre en la izquierda es lo que yo tengo, cómo voy a debitar algo que pierdo? En realidad la pérdida se debita por eso, por una cuestión matemática, va a la izquierda. Recuerden que esto es la partida doble, dos partes. Siempre piensen que son dos partes. Y es matemático, no puede fallar. Bueno, y va a disminuir, cualquier cuenta de activo y egreso va a disminuir por la derecha, ¿no es cierto? Entonces, cuando salió caja va a salir por la derecha, cuando salió un documento va a salir por la derecha. Cualquier cosa de activo que salga, va a ser un camión, un rodado, algo que vendemos, va a salir por la derecha. No así las cuentas de egreso, porque en realidad no hay una salida de un gasto, digamos, en realidad sale el dinero, el gasto entra, ¿no es cierto? Es como que entra un gasto acá y sale el dinero por caja. Una sola vez lo vamos a ver acreditada, que es cuando se hace al final del ejercicio el asiento de fundición de cuentas, pero es un tema muy técnico, no vale la pena, pero digo, es una sola vez, lo vamos a ver, siempre va a estar debitada. De la misma manera, tenemos para las cuentas del pasivo, capital e ingresos, que a la inversa, o sea, van a aumentar, tienen un saldo inicial, comienzan con algo, una deuda o capital, y después todos los aumentos se van a ir registrando por la derecha. Cada vez que entra una deuda, o sea, yo debo más, lo pongo por el haber. Si debo más impuestos, lo pongo por el haber. Entonces, creo un impuesto, fíjense acá para relacionar. Tengo que pagar un impuesto. Devengamos el impuesto, tengo más, en el otro caso, tengo más pérdida, o sea, más activo. El debe, ¿no es cierto? En realidad más que más activo no, sino más debe. Y en la contrapartida, que sería impuestos a pagar, va a ir a parar acá. Entonces fíjense cómo cierra. Entonces voy a tener más pasivo. Y por supuesto el saldo va a ser acreedor. Es decir, como regla también, cada vez que tengo que aumentar algo en el pasivo o en el capital o en los ingresos va a ir por la derecha. Y si tengo que disminuir, cancelo una deuda, cancelo un impuesto, cancelo un crédito del banco, todo lo que yo disminuya va a ir por el debe. Y de la misma forma, los ingresos no los vamos a ver nunca debitados, sería antiestético, incluso no tiene sentido. Nunca lo vamos a debitar, solamente una vez cuando se hace el asiento de refundición de cuenta, como decimos recién. Ahí tiene una reglita para que se la dejo unos segundos la placa, y tienen una reglita si le quieren de todo, está en el material que usted tiene. El saldo inicial de activo y el saldo inicial de pasivo, se entiende capital, ¿no es cierto? E ingresos. En realidad, ingresos y egresos no tienen saldo inicial porque cada vez que una empresa empieza un ejercicio empieza en cero. Por eso dije asiento de refundición de cuentas. A fin de año se cierran todas las cuentas, queda todo en cero y el primer día del año siguiente, imaginemos el 1 o el 2 de enero, se vuelven a abrir las cuentas patrimoniales solamente. Las de resultados desaparecieron. Entonces las cuentas patrimoniales. Por eso puedo tener saldo inicial de caja, de bancos, de créditos. Lo que no voy a tener es pérdidas o egresos. Lo mismo puedo tener saldo inicial de pasivos, deuda que siguen estando, y lo que no voy a tener es saldo inicial de ingresos, ¿no es cierto? Porque eso va a ir comenzando a moverse la empresa. Todos los años pasa lo mismo, son ciclos. Recuerden lo que dijimos en la primera clase, está ahí el tema de los ejercicios, ciclos anuales. Bueno, esta es una reglita mnemotecnica, aumenta por el activo, por los egresos, disminuye, o sea, yo voy a debitar algo cuando disminuye el pasivo, el capital o los ingresos. Ya les dije, esto es excepcional solamente cuando lo cancelamos a fin de año. Registros contables. Si podemos volver un segundito acá al caso anterior, cuando decíamos, bueno, el ejemplo, ¿no es cierto?, del sistema contable. Dijimos que después de las cuentas pasamos al diario. El diario con diario quiere decir todos los registros contables. El diario es el principal. Y vamos a ver ahora que es obligatorio. Pero hay libros principales, hay libros no tan principales, no tan importantes, pero sí muy buenos. No hay algunos obligatorios, otros no. Entonces acá hay un pequeño resumen de qué libros tenemos obligatorios, etcétera, etcétera.
Primer caso tenemos los libros principales, son principales porque son muy importantes, pero a su vez hay obligatorios y no obligatorios. Los obligatorios tenemos el diario, que es obligatorio por el Código de Comercio para las personas físicas, lo dijimos también en la primera clase, hablamos de las personas físicas y jurídicas, y por la ley de sociedades comerciales es obligatorio para las personas jurídicas, o sea, toda sociedad tiene que llevar el libro diario. Y también el libro Inventarios y Balances, igual que antes por la misma legislación. ¿Es obligatorio? Sí o sí hay que llevarlo. Entonces se llevan de esa forma. Ya les dije que el diario ahora prácticamente se lo lleva para cumplir con la ley, porque en realidad es mucho más importante el mayor, que está acá. Es decir, de los no obligatorios tenemos el mayor y el de caja, pero son principales, o sea, son muy importantes. El mayor me da los saldos, son base de datos, me da todos los saldos al día. Supongamos una empresa muy grande que tenga sucursales en todo el país, supermercado, por ejemplo, y el gerente en Buenos Aires quiere saber cuánto dinero hay en caja en Córdoba, en Neuquén o en Salta a esta hora. Entonces entra en el sistema, está online, se fija y dice, uy, en Salta, en el caja 8 de la sucursal 4 tengo 10.000 pesos. Como para poder hacer gestión y manejar. Así que imagínense la importancia de eso, ¿no? Por eso es mucho mejor el mayor o el de caja que los otros. Lo que pasa es que no son obligatorios, pero es bueno que se lo lleven. El segundo aspecto es, hay libros auxiliares. O sea, auxiliares porque ya no son importantes, no son principales, no son tan importantes, pero por ahí para algo nos sirven, ¿no? De los cuales hay algunos obligatorios, así que por más que no fuera así, son obligatorios por ley, y otros no obligatorios. Por ejemplo, el de compras y ventas, o ventas y compras, son obligatorios por leyes impositivas, ¿no es cierto? La ley, incluso la ley de procedimiento impositivo, la ley de IVA, de ganancia, todo exige, ¿no es cierto? En el caso de IVA, exige estos dos libros. Así que hay que llevarlos en tiempo y forma, como dice la ley. Y el no obligatorio es el libro de banco, de deudores y acreedores. Uno diría, es bueno, y sí, son buenos, porque yo quiero en el banco, está bien que hoy lo puedo reemplazar por una computadora, pero yo puedo tener en la computadora el libro banco, lo puedo llevar por computadora, entonces yo averiguo en segundos también qué dinero tenemos en el banco, qué obligaciones, cómo estamos en el banco. Lo mismo, quién me va a pagar y a quién le tengo que pagar yo. Entonces, por ahí es bueno. No con el sistema tradicional, librito a mano. Sí se puede hacer por computadora. Entonces, reemplazamos eso por computadora. Y el tercer caso de libros que son los complementarios, ya no auxiliares, sino complementarios. Algunos son obligatorios, otros no obligatorios. Por ejemplo, obligatorio el libro de actas. Toda sociedad tiene que tener, esto en caso es por la ley de sociedades comerciales. El de Código de Comercio en cierta medida por ahí habla de actas, pero para algún tipo de... Pero en general es para la sociedad donde tienen que realizar las actas de asamblea, de ordinarias y extraordinarias. El libro de accionistas, que es un libro aparte, donde para tomar asistencia a los accionistas, que tienen que firmar los que van a la asamblea. Recuerden que la anónima tiene accionistas anónima, entonces para saber quiénes son, no quiénes, sino quiénes van. Si son portadores de acciones, no se lo individualiza, pero sí que hay una persona presente que tiene tantas acciones. El libro de personal por la ley de contrato de trabajo, ustedes saben que es un libro de sueldo, es muy importante, es una ley laboral, es exigible, así que es complementario porque no hace a toda la contabilidad, solamente la parte laboral, pero es muy importante y aparte es obligatorio. Bueno, el libro de viajante de comercio probablemente ya no se lo utiliza tanto, es cierto, se ha reemplazado por otras cosas, pero bueno, es obligatorio, así que en la medida en que haya que cumplir lo hacemos, ¿no? Y lo no obligatorio, sí, esto ya casi no se usa, libros de vencimiento, seguros, amortización, una cosa ya mucho más, digamos, ha perdido vigencia, no tiene sentido, además con el avance de la informática no. Bien. Un temita que me quedaba pendiente, que quiero que veamos, es el de los estados contables, ya entrando para que usted trabaje un poco con el parcial también. Hay algunos temitas que tienen que trabajar en el parcial. Los estados contables. ¿Qué son los estados contables? O sea, toda la contabilidad se hace, registra todo, que dicho sea de paso, lo hace la computadora, ¿no es cierto? Ni siquiera el contador lo hace. Hoy el contador controla y programa algunas cosas y el resto lo hace la computadora. Pero bueno, ¿de ahí para qué? Para hacer esto, los estados contables. El primero de los estados contables, ustedes tienen ahí de todos modos en el material, es el balance de comprobación de sumas y saldos. O sea que todo eso, todos los bases de datos se resumen en este estado, donde va el código, el nombre de la cuenta, el debe y el haber, o sea, todo lo que tiene el debe y el haber de la cuenta. Recuerden la cuenta T, que era una T con los debe y haber, pasamos el debe acá y el haber acá. Cada una de las cuentas las sumas y después los saldos. Sumamos y restamos, si tenemos 100 acá y 80 acá, me quedará 20 acá. Si tenemos 100 acá y 120 aquí, me quedará 20 de aquel lado, ¿no es cierto? Sí, simples sumas, por eso se llama estado de comprobación de sumas y saldos.
también lo hace la computadora. Esto antes se hacía a mano y era lo más problemático, ¿no es cierto?, para los peritos mercantiles de la época. Ahora lo hacemos con la computadora y esto siempre va a dar iguales, porque si no falló el asiento, no tiene por qué fallar la máquina. Es una cosa exacta, ¿no es cierto? Así que eso seguramente va a tener. Pero esto es el pie para lo que viene. Es decir, los informes contables. Nosotros tenemos distintos. Recuerden la salida de esa que habíamos hablado de entradas, proceso salida, los comprobantes, pasado por la cuenta, el diario y ahí. Los estados contables se preparan para hacer esto, los informes contables. ¿Para qué sirven? Para brindar información a aquellos que deben tomar decisiones en la organización adentro y ejercer el control patrimonial, pero también hacia los de afuera, porque si yo quiero invertir, comprar en una empresa, ¿qué hago? Pido los informes contables, analizo la información y si es buena la situación financiera y económica de la empresa, compro, y si no, le digo hasta luego. Deben contener información vinculada a la situación patrimonial, económica y financiera, lo que les decía. Es decir, si yo quiero analizar la situación económica, patrimonial y financiera, si una empresa anda bien financieramente, económicamente, patrimonialmente o no. Y además deben realizarse bajo normas estrictas determinadas por los consejos profesionales, o sea que esto lo hace un contador, tiene que certificar con su firma personal y eso tiene que estar certificado por el consejo profesional, así que la información que está contenida ahí es, al menos por lo que dijo el contador, es verdadera o fidedigna, es decir, salvo que él ponga un dictamen donde diga que no pudo hacer todas las prácticas contables y entonces queda a resguardo su responsabilidad. Pero en principio, si el dictamen está bien, si es positivo, es muy buena información porque he hecho todas las prácticas necesarias de control, de auditoría. Entonces, una vez que tengo esa idea, veamos cuáles son los informes. De uso externo y de uso interno. De uso externo, el estado de situación patrimonial. Luego le pongo los nombres al menos. Acá era para que les quedara a ustedes en la placa, de todos modos en el material lo tiene, nada más que lo tiene un poquito más confuso, para que les quede acá. Estado de situación patrimonial que indica la situación financiera de la empresa. Con esto generamos el control financiero, cuánto tiene el activo, cuánto en el pasivo, si puede pagar sus deudas, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad de hacer frente a los compromisos. Cuando uno habla de compromisos, habla de deudas. El estado de resultado que determina la situación económica. ¿Hay ganancia o hay pérdida? Muy claro. Entonces, me da 100, positivo ganancia, me da menos 100, una pérdida. Y el estado de evolución de patrimonio neto, en realidad, va evolucionando cómo gira el capital desde que comenzó, cómo va evolucionando. Si aumenta o va disminuyendo. En cada ejercicio yo le agrego resultados positivos, esa ganancia va aumentando y por ahí un par de ejercicios que tienen pérdida va disminuyendo. Entonces esa evolución al cabo de los años me permite conocer cómo está esa organización. Este estado de origen y aplicación de fondos ya es una cuestión muy técnica, es para ver dónde se originó el fondo, puede ser en los dueños o en terceros, y dónde se aplicaron. Equipamientos, máquinas, inversiones, vaya a saber en qué, ¿no es cierto? Y después muchos cuadros, anexos, por ejemplo, cuadros de amortizaciones, anexos de bienes de uso, muchas cosas, inversiones, cuadros de costos, que en realidad son información para uso, ¿no es cierto?, para gestión o para tomar decisiones. Y los de uso interno son orientados a la organización, el gerente de la organización. En este caso no hay difusión, por ahí es información confidencial, es información que hace a los números finos, por ejemplo los costos, la planilla de flujo de fondos, presupuestos, proyectos inferiores. Le he puesto algunos acá para que sepamos. Esto lo vamos a completar con las materias del área administrativa. Cuando hablemos entonces en administración, usted tiene después una que es administración financiera más adelante, van a hablar de flujo de fondos, de presupuesto, también tenemos una de costos, CIA 3 es costo, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a trabajar hacia adentro. Ahora estamos trabajando hacia afuera de la organización, o sea, hacia el contexto de la organización. Y bueno, como les decía, acá están los nombres de los estados más grandes: estado de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto, de origen y aplicación de fondos, cuadros, anexos e información complementaria. Acá le agregué la información complementaria, es en la memoria. Todas las empresas tienen obligación por la ley de sociedades de publicar su memoria. La memoria es un poco una síntesis de la evolución de la empresa, cuáles fueron sus hitos importantes. O sea, es todo un tema que se ve más en administración, ¿no es cierto? Pero también es importante. Los dos más importantes son el estado de situación y el estado de resultado. De ahí surge todo. Los demás son estados que van complementando, pero en los dos primeros es donde está toda la información contable y es lo que permite gestionar, administrar, invertir. Todo lo pasa por ahí. Y hay una relación entre ambos. Fíjense, una relación. Teníamos en estos dos rectángulos algo que vimos también en la primera clase: el activo, el pasivo, y acá el capital, reservas y resultados. O sea, las tres cuentas del patrimonio neto, de las cuales nosotros hemos trabajado siempre con capital. Este es un tema
técnico, digamos, por ahora, ¿no es cierto? Acá van, las reservas es algo dinero que hay que reservar para alguna eventualidad, y los resultados de lo que va quedando todos los años, si no se distribuye a sus dueños, va quedando en la empresa y va aumentando, va generando mejores dinero para la empresa. Bueno, y después tenemos el estado de resultado, que el resumen de esto, si acá me dio 100, porque comencé con 10.000, fui restando y algunas sumas que hay que hacer y llegué a 100, estos 100 es lo que va a figurar acá dentro de los resultados no asignados. Después, si se distribuyen, se irán, y si quedarán ahí. Si no se distribuye, quedarán, digo, en la empresa, ¿no es cierto? Esa es la vinculación entre ambos estados, para que sepamos que este tiene que cerrar con este. Entonces acá voy a tener de un lado, por ejemplo, 100, del otro lado voy a tener o 1.100, y acá voy a tener todo esto 1.000. Me quedó un solo rubrito para los 100 que decía que venía de acá. Sí o sí tiene que cerrar. Esa es la partida doble. De nuevo, es como dos partes. Entre esto y esto tengo dos partes. Entre esto y esto también. O sea, lo que está aquí tiene que estar acá. Estas son las famosas variaciones que también vimos en la primera clase, cualitativa y cuantitativa. Bien, alumnos, espero que les haya servido. Espero no haberle complicado mejor más. Traté de hacerlo más claro posible. De todos modos, estoy dispuesto a las consultas, ya saben, por teléfono, los que están cerca de Córdoba personalmente, como ustedes quieran, las tutorías en la plataforma, en todo momento. Lo importante es que vayan trabajando sobre el material, y las dudas anoten y después ya hacen una llamadita, o vienen o hacen el mensaje acostúmbrense a la plataforma, está buena, está rápida, anda bastante bien. Muchas gracias, espero en la próxima clase verlos.